mensaje, el privilegio de ser cristiano, y eso es lo que vamos a desarrollar y ver en el pasaje. Así que si me pueden acompañar a Filipenses 1, 21 al 30. Dice así la palabra de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, y para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido que a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Comentaba que el título de este mensaje es El privilegio de ser cristiano. La definición de privilegio es la ventaja exclusiva o especial que goza por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Entonces, una ventaja exclusiva que viene o de un superior o de alguna circunstancia que le permite a la persona acceder a esa ventaja. La definición también dice que se opone al moderno concepto de derechos y puede identificarse con el antiguo concepto de honor. Respondiendo a su origen etimológico, viene del latín privilegium, puede definirse como una ley privada, o sea, no pública o general, sino relativa a un individuo o cuerpo social específico y distinguido de los demás. El Dios Todopoderoso, Creador del universo, nos ha dado el privilegio de ser seguidores de Jesús, de ser seguidores de su Hijo. Y eso es algo que a veces no tenemos en cuenta, no tenemos en mente. Ser cristiano, el hecho de que podamos ser seguidores de Jesús, es un privilegio dado por Dios, que no se le da a todas las personas. Viene del superior de los superiores, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Analizando los versículos de este pasaje, vamos a poder ver en qué consiste este privilegio de ser cristianos. En el versículo 21, donde Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo, quiero hablar del privilegio de vivir con Cristo. Esto es un excelente resumen de lo que es la vida cristiana. La vida del cristiano no es una lista de cosas que no puede hacer, como muchas veces la gente piensa. No bailes, no fumes, no tomes alcohol, no vayas a tal lugar, no. Bueno, evidentemente que nosotros nos apartamos del mundo, nos apartamos del mal y hay muchas cosas que ya no hacemos porque hubo un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero la vida del cristiano es mucho más que una lista de no hacer. Tampoco es una lista de cosas que hay que hacer. La vida cristiana no se trata de, bueno, número 1, tengo que ir a la iglesia, tengo que orar. Número 3, tengo que ayunar, tengo que amar al prójimo. No, hay muchas cosas que antes no hacíamos y que ahora hacemos porque queremos cultivar nuestra relación con Dios y queremos honrar a Cristo, pero nuestra vida cristiana es mucho más que cosas que hay que hacer o cosas que no hay que hacer. La vida del cristiano es una ofrenda continua de devoción a Dios, al Dios Santo que nos amó y nos rescató. Permítame repetir nuevamente esta frase. La vida del cristiano es una ofrenda continua de devoción al Dios Santo
que nos amó y rescató. En otras palabras, la vida del cristiano es un continuo homenaje a aquel que dio su vida por nosotros. La vida del cristiano es un mensaje vivo sobre la bondad y la gracia del Salvador. De eso se trata, a eso debemos de apuntar. Sé que lamentablemente, tristemente, muchas veces estas palabras no se adecúan a nuestra realidad, pero nosotros en Cristo somos santos y tenemos que vivir como santos. Tenemos que vivir de la forma que a Dios le agrada, y eso lo vamos a ver en breve en unos versículos más adelante donde Pablo toca ese tema. La vida del cristiano no es hacer dinero, ni ser famoso, ni estar complaciendo sus placeres, ni tratar de escapar del sufrimiento. No, la vida del cristiano es precisamente Cristo. Fíjense, Pablo le escribe a los Gálatas, carta que vamos a estudiar en portugués en el siguiente culto. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que este Dios hecho hombre, este Dios santo, me amó tanto que se entregó por mí para rescatarme de mi propia maldad, de la condenación que merecía, y me dio vida. Y esa vida es la vida que llamamos en Cristo. Es Cristo viviendo en mí y nosotros viviendo en Cristo a través de Cristo. Al acercarnos al texto en griego, en Filipenses 1, el texto que estamos estudiando, es muy interesante porque se podría traducir directamente. Pablo diría: para mí estar viviendo Cristo. Nosotros cuando traducimos al español, decimos: para mí el vivir es Cristo. Pero en el griego literalmente dice: para mí estar viviendo Cristo. El doctor Steve Lawson comenta sobre este pasaje: pareciera que Pablo no quiere que nada se interponga entre su vida y Cristo. Fin de la cita. Ni siquiera dice no es Cristo, es mi vida, Cristo. Haciendo un énfasis que todo en nuestra vida es sobre Cristo, se trata de Cristo, le pertenece a Cristo y apunta hacia Cristo. Colosenses 3:4, también Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas, dice: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra vida es Cristo. Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Porque si no estuviéramos en Cristo, o si no tuviéramos a Cristo, estaríamos muertos. O sea, tampoco habría vida que celebrar. No hay verdadera vida fuera de Cristo. Nuestra vida no tendría sentido si no fuera por Cristo. No tendríamos propósito, no tendríamos esperanza y no tendríamos paz. Quizás esta es la realidad de muchas de las personas que nos están escuchando en este momento y de la gran mayoría del mundo, porque la gran mayoría de las personas del mundo no conocen a Cristo como su Señor y su Salvador. Por ende, están vivos, pero no tienen vida. No tienen la vida en abundancia que Cristo vino a darnos. Nosotros tenemos el privilegio dado por Dios de vivir por y para Cristo. Vivir para su honra y su gloria. El versículo 21 también continúa diciendo que para Pablo el morir es ganancia. Morir es ganancia, pero solo para aquellos cuya vida fue Cristo. Vivimos en una sociedad que rechaza a Cristo constantemente. Las personas adoran a un Dios hecho a su imagen y su semejanza. Rechazan al Dios vivo y verdadero, rechazan el Evangelio, rechazan a Cristo. Muchas veces el Cristo en el cual profesan creer es un amuleto de la suerte, es un pequeño Dios de bolsillo que va a cumplir sus deseos, pero no es el Cristo de la Biblia, no es el Evangelio bíblico. Pero todos quieren ir al cielo, toda persona, no importa cuán ateo sea, lo que profese, todos, si le preguntabas, quieren ir al cielo.
Dice Paul Washer, el problema es que no van a querer que Dios esté ahí cuando lleguen. Porque el verdadero Cristo, el verdadero Jesús es un Dios de santidad y es un Dios de justicia. Y ciertamente las personas que han vivido de espaldas a Dios toda su vida, rechazando a Dios, no van a encontrar tampoco placer en encontrarse con Jesucristo, ni van a querer encontrarse con su justicia, porque no van a tener un abogado que los defienda. Para la gran mayoría de las personas la muerte es pérdida, la muerte no es ganancia. Solo los cristianos, los que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, podemos decir junto a Pablo, para mí el morir es ganancia. Para la gran mayoría de las personas, morir es pérdida, no es ganancia. No van a parar de sufrir, no van a descansar, como decimos normalmente, ay, bueno, está descansando, dejó de sufrir. No van a disfrutar de estar con sus seres queridos, porque en el infierno no hay disfrute, no hay gozo, no hay fiesta. Es verdaderamente pérdida, perdés todo. Y lo más importante que perdés, y creo que es la condenación más grande, perdés la esperanza. Porque las personas acá en la tierra tienen la esperanza de que algo puede cambiar, de que algo viene una nueva estación, un nuevo día, un nuevo año. Pero en el infierno, en la eternidad, no va a haber esperanza. No va a haber posibilidad de salvación, no va a haber posibilidad de que termine el sufrimiento, no lo va a haber. Muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios castigaría eternamente a una persona que vivió simplemente 60, 70, 80 años de su vida y cometió, cierta cantidad de pecados, pero es momentáneo? ¿Por qué tendría una condenación eterna? Porque la ofensa fue a un Dios eterno, a un Dios infinitamente santo. Entonces, en el infierno no hay esperanza. Y esa quizás creo que la mayor condenación. También tenemos el privilegio de morir en Cristo. No solo el privilegio de vivir en Cristo, pero el privilegio de morir en Cristo. Es una bendición. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No suena como ganancia. Y la gran mayoría de nosotros, toda persona con un poquito de honestidad, cuando se compara con esta lista, sabe que estamos ahí. Estamos en esa lista. Y que nuestra muerte es pérdida. Tengo buenas noticias, así que aguántenme un segundito. En 1 Corintios 6, de 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién no es injusto en esta vida? ¿Quién no ha sido injusto? Vivimos en una sociedad sumamente corrupta, donde ya la corrupción y la maldad es normal. Es la moneda corriente de cada día. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha hecho algo que no debía de hacer? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estoy citando la Biblia, 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿Quién no se va a identificar con esta lista? Quizás alguien que diga: no, yo no soy afeminado, no soy homosexual, nunca me eché con varón. Pero has mentido, pero has robado, pero has hecho cosas injustas. Pero el versículo 11, un versículo más, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todos nosotros en la iglesia, todos nosotros que estamos en Cristo, venimos de esta lista. No significa que practicamos todos estos pecados y ofendimos a Dios en todas las formas posibles, pero sí nosotros estamos de este lado de la lista, esperando una muerte que va a ser pérdida, mereciendo el castigo eterno. Pero gracias a Dios, gracias a su Hijo Jesucristo, gracias a su Espíritu Santo, nosotros fuimos lavados, santificados, justificados, gracias a la obra redentora de Cristo Jesús y por lo que hizo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros. ¿De qué lado de la lista estás? Porque si no estás en Cristo, la muerte será pérdida.
no va a ser ganancia. Pablo tenía ese privilegio de decir, para mí la muerte es ganancia, porque sabe a dónde va. Primera Tesalonicenses 1, 7 al 9, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuál es la mayor condenación, el peor castigo en la eternidad? Sufrir la pena de eterna perdición, estar en un fuego que nunca se apaga, o estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nosotros que estamos en Cristo, por la gracia del Señor, nosotros sabemos que no hay peor castigo que estar separados de Cristo y que no haya posibilidad de que eso cambie. Y las personas que hoy no conocen a Cristo no van a tardar más de unos segundos después de muertos en darse cuenta de que han perdido el mayor tesoro que existe en el universo para toda la eternidad. Lo peor de la muerte del impío no es el fuego, es estar excluidos de la presencia del Señor para siempre. Morir en Cristo es un privilegio. No habrá más dolor, no habrá más enfermedades, no habrá más pecado, no habrá más tentación, no habrá más muerte. Estaremos en la presencia misma del Señor y dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo, una alegría completa. La pregunta es, ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? Porque la muerte es inminente. Puede ser ahora, puede ser dentro de unos años, puede ser por un virus, puede ser un accidente, pero la muerte es inminente para los simples mortales como vos y como yo. Los versículos 22 y 24 de Filipenses 1, siguiendo el texto, nos habla del privilegio de servir a Cristo. Dicen los versículos 22 al 24, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario para causa de vosotros. En este contexto, la expresión de estar en la carne no tiene nada que ver con nuestra naturaleza pecaminosa o con las concupiscencias con las cuales convivimos lamentablemente en este mundo, sino simplemente se refiere a nuestro cuerpo físico. Pablo dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, le está pensando en servir a Cristo, en servir a la iglesia, en servir a otras personas. Y fíjense cuán grande es su amor por servir a los demás, que lo compara con su amor profundo de estar con Cristo. Nos acaba de decir que es ganancia, nos dice acá es muchísimo mejor. No se compara estar con Cristo, obviamente. Pero Pablo amaba tanto a las personas, se amaba tanto a las almas, se amaba tanto específicamente en este contexto a la iglesia, que no sabe qué preferir. Él sabe que también es inminente que un día él va a estar con Cristo por la eternidad. Pero sabe que por este periodo de tiempo él tiene un propósito acá y tiene la posibilidad de servir a sus hermanos y de servir a aquellas personas que aún no conocen a Cristo y de servir a las personas. Servir a Cristo es un privilegio que nos viene de parte de Dios. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él sabía que él podía marcar una diferencia acá en la tierra. Ahora, nosotros muchas veces no tenemos en mente esa urgencia de servir. Es más, hay muchas personas que están deseando, obviamente, morirse para estar con Cristo. Y eso suena espiritual, suena piadoso, suena bien, pero no es lo que vemos en las Escrituras. Porque acá también vemos en esto, como Pablo, un hombre de Dios que conocía lo que era la eternidad y conocía lo que era Cristo, también él dice, es necesario que esté acá, es necesario, Dios tiene un propósito y puedo servir a la iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Queremos simplemente tirar la toalla y bueno, morirnos, estar con Cristo? Y si estamos vivos es porque hay un propósito de parte de Dios, y gran parte de ese propósito tiene que ver con servir a los demás y con dar a conocer al Cristo que nos salvó a nosotros. Pablo sabe mejor que nadie de la hermosura y el gozo del cielo, mejor que nadie. Pero también sabe que hay mucho que hacer
acá en la tierra. Y esa es la parte que nosotros a veces olvidamos. Nosotros cantamos del cielo, nosotros hablamos del cielo, nosotros predicamos del cielo, pero muchas veces nos olvidamos que si estamos acá en la tierra es por una razón, por un propósito. Es un privilegio servir a Cristo, y no solo para Pablo, que era apóstol, sino también para cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos la posibilidad de servir al Señor, de servir a su iglesia, de servir a las personas. No importa que no trabajes a tiempo completo en la iglesia. Servir a Cristo no es solo para pastores, misioneros, líderes de alabanza. No, hay muchas formas de servir al Señor. Nosotros podemos ayudar a que otros conozcan al Salvador. Nosotros podemos servir a las personas de nuestra iglesia. Nosotros podemos ayudar al necesitado. Hay muchas formas que nosotros podemos servir a Cristo a través de servir a las personas. Si estás vivo es por un propósito, no para vivir esperando morir. Podés orar por los perdidos. Podés compartir el Evangelio con toda persona, en todo lugar y en todo momento. Eso es parte de servir a Cristo. Tenemos que recordar que Él no nos necesita, que Él obra a pesar de nosotros y a pesar de todas las cosas que hacemos en nombre de servir a Cristo que no deberíamos de hacer. Él quiere que seamos copartícipes de su obra. Este es un privilegio. Las veces que escucho Dios te necesita, me pone mal eso, porque Dios es todopoderoso y sí, ciertamente no necesita a un simple mortal como yo o como vos. Pero es un privilegio que nos da ser copartícipes de la obra con Cristo. 1 Corintios 15, 58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Romanos 12, 11 dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. No es opcional servir a Cristo, no es opcional servir a la iglesia, no es opcional compartir el Evangelio con las personas que aún no lo conocen. Es un privilegio que viene de Dios. Los versículos 25-28, seguimos en Filipenses 1, vamos a ver el privilegio de representar a Cristo. Versículos 25 al 28 dice: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Hay un privilegio en representar a Cristo. Nosotros somos los representantes de Cristo acá en la tierra. Eso está en 2 Corintios 5:20. Somos embajadores de Cristo. Fíjense el privilegio tan grande que tenemos, que no solo nos rescata, no solo nos da nueva vida, nos envía como sus representantes acá en la tierra. Como muchos predicadores han dicho, somos el único Jesús que algunos van a conocer, la única Biblia que algunos van a leer. Y está bien que así sea. Lamentablemente hay muchas personas que no van a prestar atención al Evangelio, a la palabra del Señor, no van a ir a la iglesia, quizás no se van a exponer a la exposición de la palabra, o lo que es peor, van a ir a iglesias donde no hay exposición de la palabra y no hay Evangelio. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, porque es un privilegio, tenemos la responsabilidad y el privilegio de representar a Cristo acá en la tierra. Nunca debemos de olvidar que estamos representando a Cristo. Y aunque nadie nos ve, seguimos representando a Cristo, que es un privilegio. El mundo nos está mirando, mucho más de lo que a veces nosotros somos conscientes. Nuestro deber es que lo que vivamos y lo que predicamos vayan de la mano. Muchas veces nosotros con nuestros labios predicamos, hablamos y decimos cosas muy bonitas, pero nuestra vida no lo muestra, y eso no debe ser así.
Dice Pablo, compórtense de una forma digna del Evangelio. En otras palabras, nosotros no somos personas normales. Y no porque haya algo especial en nosotros, todo lo contrario, nosotros recibimos la gracia de Dios, lo vamos a ver en los próximos versículos, que creer en Cristo es un privilegio, les voy adelantando, pero por los méritos de Cristo, por la gracia del Señor, nosotros no somos personas ya comunes y corrientes, somos representantes del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tenemos que levantar el estándar, subir el estándar y vivir de acuerdo al Evangelio con el cual fuimos llamados. Un Evangelio de santidad, un Evangelio que mató a Jesucristo, un Evangelio que exalta la santidad de Dios y destroza la pecaminosidad y la maldad. Tenemos que levantar el estándar, no bajar el estándar a la sociedad. No tenemos que esperar que nuestra sociedad, la sociedad a nuestro alrededor, se parezca a nosotros. No, nosotros tenemos que parecernos a Cristo y vamos a incomodar a la sociedad. Pero Dios va a usar eso para que otras personas también puedan prestar atención al Evangelio de nuestro Señor. En el versículo 29 nos dice que se nos es concedido a causa de Cristo, o sea, por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Quiero hablar entonces del privilegio de creer en Cristo, y luego voy a hablar del privilegio de sufrir por Cristo. La palabra que se traduce en el español como se nos ha concedido, se nos ha dado, es harizomai. De esta palabra viene la misma raíz que la palabra gracia. O sea que han recibido la gracia de creer en Cristo. O han recibido por la gracia la posibilidad de creer en Cristo. Como les decía, creer en Cristo es un privilegio. Y no tenemos que dar marcha atrás. Por más que la gente dispute esto y entre en debates, es lo que enseña la palabra. Es un privilegio que no depende de nuestros méritos, depende de los méritos de Cristo. En Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Versículos más adelante, en 6:65, Jesús vuelve a repetir casi las mismas palabras. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Efesios 2:8 y 9 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 9:15 al 16, porque él dice de Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si has recibido misericordia y has recibido gracia de Dios, y si crees en Cristo, es un gran privilegio que Dios nos ha dado, para que nosotros con toda nuestra vida y con nuestras palabras exaltemos la gracia del Señor. Es un privilegio creer en Cristo y nunca debemos de olvidarlo. Cuando nos levantamos debemos de recordar que es un privilegio, no solo que se nos dio un día más de vida, sino de que somos hijos de Dios, de que somos salvos, de que tenemos esperanza, que sabemos a dónde vamos, que la muerte es ganancia y que la vida es Cristo. Y tenemos que vivir de una forma digna del Evangelio con el cual fuimos llamados. Todo esto es parte del privilegio de ser cristiano, el privilegio de creer en Cristo. Pero también se nos ha dado el privilegio de sufrir por Cristo. El mismo versículo se nos dice, ¿no?, que de la misma forma que se nos dio esta gracia de creer en Él, también se nos dio esta gracia de sufrir por Él. Y si es por gracia, es porque no lo merecemos. Mucha gente dice en este mundo, ¿verdad?, no me merezco lo que me está pasando. Bueno, en la carne te mereces todo lo que te está pasando y muchísimo más. Pero en Cristo se te ha dado la gracia de poder sufrir y padecer a causa del nombre de Jesucristo. Mateo 5, 11, 12 dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si trazáramos una línea
de tiempo en la Biblia vamos a ver que nunca los verdaderos creyentes, en el Antiguo Testamento, creyentes en el Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, en el Nuevo Testamento, creyentes en Cristo Jesús, nunca fueron ajenos a la persecución. Persiguieron a los profetas, persiguieron a los patriarcas, persiguieron a los creyentes del tiempo de Jesús, persiguieron a los apóstoles, persiguieron a los discípulos de los apóstoles. En los primeros siglos de la iglesia persiguieron a la iglesia. Y hoy en día, en el 2021, siguen persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y hay muchos hermanos que hoy están en cárceles o están sufriendo, o no les están dando comida, o no les están privando de agua, porque son cristianos. Hoy en día. Pero la Biblia nos dice que es un privilegio, que ellos han recibido una gracia especial de sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es difícil de entender, más en nuestra mente acá de Occidente, donde todo es para sufrir y todo es obviamente buscando el bienestar. Pero la palabra de Dios nos dice que se nos ha dado ese privilegio. En Hechos 5:41 dice: ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Esta era la actitud de los cristianos, de los apóstoles. Estaban con gozo, casi que no podían creer que habían sido dignos de ser perseguidos por el nombre de Cristo. Segunda Timoteo 3:12, Pablo le escribe a este joven pastor que estaba en Éfeso: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Amén. ¿Querés una promesa de la palabra de Dios? Bueno, esto es una promesa. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Pablo le escribe a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Querés vivir piadosamente? ¿Querés seguir a Cristo? Vas a sufrir persecución. ¿Qué tipo de persecución? ¿Qué nivel de persecución? Bueno, eso lo dirán. No todos los países obviamente son iguales, no todos los gobiernos son iguales, no todas las circunstancias y los tiempos son iguales, pero sí vas a recibir persecución por querer vivir de una forma digna del Evangelio del cual fuiste llamado. Y esto es parte de la gracia de Dios. En Juan 15:20 dice: acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos quejarnos de ser perseguidos por causa de Cristo? Y especialmente nosotros que estamos de este lado del mundo, donde realmente no se compara con la persecución que están sufriendo otros hermanos. Pero ¿cómo podremos quejarnos si lo mismo hicieron a Jesucristo? Si somos seguidores de Él y Él fue a la muerte, ¿por qué no habría de ir a la muerte? Si somos seguidores de Jesús y Jesús fue al sufrimiento, ¿por qué no habríamos de sufrir? Sus pasos llevan a la cruz, sus pasos llevan al Calvario, sus pasos llevan a un sacrificio. Y ahí caminamos nosotros, para enaltecer su nombre, para exaltar su nombre y darlo a conocer a las personas, para que las personas puedan tener la vida que tenemos nosotros. Porque nosotros sabemos que si morimos es ganancia. Y si sufrimos es un privilegio. Pero que en todo sea exaltado Cristo, porque Él es nuestra vida. Es un privilegio ser cristiano. Termino con una cita de C.S. Lewis. El problema de reconciliar el sufrimiento humano con la existencia de un Dios que ama será insoluble mientras adjudiquemos un significado trivial a la palabra amor. Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para morir, para pagar por nuestros pecados, para cargar con nuestra maldad, donde sufrió, donde murió, donde fue avergonzado, por amor a nosotros, por amor a su pueblo. Entonces, cuando entiendo el amor de Dios, entonces entiendo el sufrimiento de Cristo. Y si yo amo a Cristo, voy a entender que es un privilegio también sufrir por Él. Es un privilegio ser cristiano, es un privilegio vivir por Cristo, es un privilegio morir en Cristo, es un privilegio servir a Cristo, es un privilegio representar a Cristo, es un privilegio creer en Cristo y es un privilegio sufrir por Cristo. Que Dios nos ayude a exaltar su nombre con todo nuestro ser. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu inmensa bondad y queremos darte gracias, Señor, por tu gracia. Y ayúdanos a entender, Señor, el privilegio que es ser cristianos, el privilegio que es ser seguidores tuyos, Señor. Ayúdanos a entender la gracia que nos ha sido dada.
Ayúdanos a servirte, Señor, a vivir cada día para ti, Señor. Que nuestra vida cuente para tu gloria, que nuestra muerte cuente para tu gloria, Señor. Que todo lo que vivamos, lo vivamos por ti y para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, aún en las dificultades y en los tiempos de tribulación. Ayúdanos, Señor, a poder recordar el privilegio que es seguirte, Señor, y exaltarte en todo lo que hacemos. Te amamos, Señor, y dejamos nuestra vida en tus manos, porque nuestra vida es Cristo. Amén, amén.